Y de vuelta al ámbito local, vamos a continuar con este caso que en los últimos días ha generado indignación, rechazo, no solamente entre las mujeres, sino también entre varones, autoridades y sociedad en general, por lo que pone en tela de juicio la decisión del Poder Judicial respecto a casos puntuales. El caso de Cindy Arlet Contreras, quien aseguró que va a apelar la decisión del juzgado penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que dictó liberación de su agresor, Adriano Pozo Arias. Otro de los casos, ayer el Poder Judicial condenó solo a 4 años de prisión suspendida al cantante Ronnie García, quien en el año 2012 agredió brutalmente a su expareja Lady Guillén, la desfiguró, la cortó y la dejó con fracturas en el rostro. Y hay otro caso también protagonizado por Eric Espinal, conocido al mundo de Dota 2 como Sharingoman, y cuenta en YouTube con recientes videos, tiene muchos seguidores y ha hecho noticia porque asesinó a María Elena del Carmen, quien se negó, de acuerdo con las investigaciones, a tener relaciones sexuales. Con estos casos que se repiten y siempre estamos dando a conocer la pregunta que se hacen muchos peruanos: ¿qué pasa con la salud mental? ¿Qué pasa con nuestra sociedad? ¿Por qué tanta violencia? Vamos a hablar con Humberto Castillo. Él es psiquiatra y director general del Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado y de Noguchi, que nos atiende a esta hora. Doctor Castillo, muy buenas noches. Noches, Richard. Doctor Castillo, ¿me escucha bien? Sí, claro, sí, Richard, te escucho. Perfecto, ahora le copio mejor también a usted. ¿Qué le parece estos casos que acabo de escribir en la presentación de la entrevista? ¿Y por qué llegamos a este tipo de desenlaces? ¿Qué está pasando con la salud mental de los peruanos, doctor? Sí, yo creo que esto lo podemos plantear en dos preguntas, digamos, ¿no? ¿Qué pasa en la mente de las personas que producen, que hacen que ocurra estos actos de violencia? Y también la otra cosa es qué es lo que pasa en la sociedad, qué es lo que pasa en las relaciones, que se puede estar de alguna forma durmiendo con el enemigo, digamos, ¿no? Porque muchos de estos son relaciones de pareja. Lo que se esperaría que en una relación de pareja, que se entiende está basada en el amor, que es una relación voluntaria, que nadie obliga a nadie, y que dos personas se juntan, se van conociendo, van estableciendo un vínculo, y de pronto ocurre estos episodios de violencia. Entonces, ¿qué está pasando en la relación y qué pasa en la mente de las personas para que ocurran estos actos de violencia? Una posibilidad de explicar, más no justificar, es que esto se va construyendo lentamente. Y claro, en una sociedad donde todavía existe un machismo, hay progresivamente una especie de que la persona, el hombre, va ganando una posición de dominio, pero eso se va haciendo como lentamente. Y luego, sobre la base de esta posición de dominio, puede ocurrir una situación que desencadena una cólera y que no lo puede controlar y se convierte en un acto de violencia, y muchas veces estos actos de violencia salen ya de control y tenemos estos desenlaces catastróficos. Y además hay otros factores también que podemos tomar en cuenta y no dejar de lado, ¿no? Por ejemplo, el hecho de el alcohol, las drogas. Hay estadísticas que señalan que los varones que habitualmente consumen alcohol y drogas tienen mayor tendencia a manifestar una conducta agresiva, una conducta violenta con las mujeres y también con los niños. Algunas veces hemos escuchado, por ejemplo, a estos sujetos cuando son detenidos después del delito, cuando le preguntan por qué lo hizo, lo único que atinan a decir es que estaba en estado de ebriedad, estaba mareado, me arrepiento. Claro, porque esto va ocurriendo como en varios momentos, ¿no? El primer momento es un momento de inseguridad, o sea, incluso el agresor, o sea, es inseguro. O sea, el agresor no es una persona fuerte, no es una persona poderosa, sino por el contrario, es una persona muy insegura.
y alguna situación le activa un temor. Entonces la siguiente parte es como un miedo, como una angustia, y luego se convierte en cólera porque él ve en ese rato la posibilidad de que puede dominar al otro, y entonces esa cólera se convierte ya en agresión. Evidentemente, cuando está en un estado de consumo de alcohol o de alguna otra sustancia, es más difícil controlar sus impulsos y se desencadena más fácilmente el acto violento. Pero creo que es importante también reflexionar del lado de la víctima, del lado de la persona agredida, porque es importante reflexionar esto porque la violencia suele ocurrir cuando hay algún tema de bajo autoestima o un tema de un sentimiento de culpa o un tema de miedo. Y entonces cuando la persona expresa eso, o culpa o miedo, ansiedad, entonces en ese momento se hace más susceptible de ser atacada por la otra persona. Entonces creo que es muy importante para prevenir esto, el poder detectar a tiempo estas relaciones con personas potencialmente violentas. Pero una persona que se va a acercar a una potencialmente violenta es también porque tiene algunas condiciones emocionales previas. ¿Y cómo reconocemos, por ejemplo, a una persona potencialmente violenta? ¿Cuáles son los signos, las señales a las cuales se debe tener en cuenta? Las señales de fondo son inseguridad. O sea, cuando una persona, por cualquier cosa se irrita, se frustra, no soporta que le contradigan, entonces ahí ya vamos sospechando de una persona que es potencialmente violenta, una persona que cambia de estados de ánimo, o sea, pasa de sentirse culpable a enojarse, luego llorar. Entonces estas personas que son cambiantes también son potencialmente violentas. Y eso hay que estar atentos, y eso se detecta, las personas lo pueden detectar. Pero a veces el sentimiento de culpa o la baja autoestima hace que permanezcan en esta relación. Y el agresor poco a poco va ganando terreno. O sea, poco a poco va entrando en una posición de dominio. Y cuando ya tiene dominio sobre la otra persona es que actúa la violencia. Por eso muchos empiezan el vínculo más bien siendo adulones o exageradamente amables, sumisos, y poco a poco van, como se dice en el lenguaje común, sacando la garra. ¿No? Entonces hay que estar atentos a estos microepisodios de violencia, ¿no? O sea, hay violencia sutil. Perfecto. Ya cuando llegamos a estos extremos, ya estamos en situaciones ya críticas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor Humberto Castillo. El tema es amplio, en realidad tiene varias aristas y seguramente necesita más de una entrevista para enfocarlo. Yo le agradezco mucho por estas reflexiones, estos comentarios, y también tener en cuenta, ¿no?, que las mujeres que sobreviven a las agresiones sienten desprotección de la ley. El caso reciente, ¿no?, el caso de Cindy Arlet, el caso de Lady Guillén también, por lo que ha ocurrido con el Poder Judicial. Hay una sensación de mano blanda por parte de las autoridades contra los agresores, ¿no? Es necesario que la ley se aplique con firmeza, sanciones drásticas, no solo para quienes provocan la muerte, sino también para quienes agreden brutalmente a las mujeres. Con esta reflexión cerramos esta entrevista.